Mis hermanos, hoy realmente es una fiesta importante. Decimos de una manera análoga como al inicio de la misa, el cumpleaños de la Iglesia. Lo primero que se destaca en el Evangelio de Juan, algo que ocurrió antes de Pentecostés, el primer día de la semana, es decir, el día mismo de la resurrección de Jesús, es que los apóstoles estaban encerrados, se encontraban con las puertas cerradas, no por el chiflete, no porque era invierno, no porque cuidado con el COVID, sino por miedo. Algo semejante al día de Pentecostés, en el que los apóstoles estaban reunidos a la espera, pero encerrados. Fíjense, por ejemplo, en este fin de semana llamado largo, XXL, extra large y como quieran llamarlo, que mucha gente, a ojos vista, ha aprovechado estos días para salir, visitar parientes, salir a los lugares de descanso, no digo de verano porque entre la lluvia y el frío de estos días es difícil, pero como para una mini vacación. Tanto en esta vez como cuando nos tomamos la Semana Santa, el verano, las vacaciones de invierno, lo primero que hacemos cuando hacemos valijas es ver qué es lo necesario para llevar, según también ahora tenemos al alcance del teléfono el clima de cualquier lugar, qué tiempo va a ser, si va a llover, lleva paraguas, no te olvides del suéter, bufanda, poncho, etc., impermeable. Todo lo que necesites, o a veces en el verano basta con un pantalón corto, remeras, 2 o 3, total, vas al mar. Y esto que es tan cotidiano y casi imperceptible, sin embargo, también se aplica de una manera eminente hoy. Jesús aparece a sus discípulos el primer día de la semana, el mismo día de la resurrección. Después dirá Lucas en los Hechos de los Apóstoles, no estaba Tomás, entonces a la semana de vuelta se apareció a Tomás, lo que hemos celebrado en el Domingo de la Misericordia. Y en este texto que ha leído el diácono Kevin, tan breve, sin embargo, es como si Jesús, anticipando el día de Pentecostés, 50 días más tarde, el relato de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado es un relato de algo que ha ocurrido 50 días más tarde, presumiblemente en el mismo lugar donde solía reunirse, el mismo lugar, quizá el cenáculo donde Jesús celebró con ellos la última cena, etc. Jesús se aparece y como una comparación, lo digo nada más, espiritualmente les prepara las valijas para el viaje más largo que no solo ellos, sino toda la Iglesia hará hasta su segunda venida. Volveré, me voy a prepararles un lugar. Yo le voy a dar, prepara en esa valija, mochila o como quieran llamarla espiritual, todo el equipaje necesario para esta vida de santidad aquí, porque solo podemos vivir una vida de santidad con el Espíritu Santo. Pablo ha insistido en la segunda lectura, ninguno puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Es una alegría comprobar que, gracias a Dios, cuando decimos Señor, Jesús, aún como una queja por las cosas que pasan, bueno, ya estamos invocando el nombre del Señor. Lo primero que el Señor carga en esta valija imaginaria, mochila, no de esta que decimos, ahí tenés que sacarte esa mochila, esas son las cosas y culpas y cosas que a veces cargamos sin confiar en la misericordia de Dios. Acá hablamos de una mochila necesaria, la del Espíritu, en nuestra alma para este viaje. Lo primero que el texto de hoy repite 2 veces es que Jesús les da la paz. Cuentan los testigos de la vida de Federico Sanam, el famoso santo laico que fundó
lo que llamamos las conferencias vicentinas, algo así como el germen de lo que sería para la Iglesia Cáritas, el ir a buscar ahí a los necesitados, los que necesitan de todo. Él organizó realmente grupos de laicos y laicas para asistir a la gente más necesitada. Y ya en el lecho de muerte le preguntaban: Federico, de tantos dones que te ha dado, él no se la creyó, ¿cuál es el que considerás más importante? Y él no dudó en decir: la paz. Se sorprendieron porque hay otros que superan la paz, pareciera ser. ¿Por qué? Porque sin la paz es difícil poder saborear y multiplicar los otros dones que nos da el Señor. No que me dio, sino que nos da. Porque cuando uno pierde la paz, pierde la noción del rumbo de todo, se enoja, y la culpa siempre, ¿quién la tiene? El otro. Los demás. Entonces, la paz. La paz es la tranquilidad en el orden, decía San Agustín. Una hermosa definición. En Argentina hemos visto muchas tranquilidades sin orden y hemos visto mucho orden sin tranquilidad. Basta leer toda la historia, más que bicentenaria, por no ir para atrás, nuestras grietas, etc. Sin embargo, San Pablo en la carta a los Efesios dirá algo que nos ayuda a comprender mucho más el sentido de la paz. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz. Jesús, al dar la paz, no da un sana colita de rana, bueno, ya está, sino al mismo Espíritu Santo, cuyo fruto principal es la paz. Cuando leemos en la carta a los Gálatas cuáles son los frutos del Espíritu Santo, lo primero que dice: amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, etc. La paz. El mismo Cristo se da a sí mismo. Es verdad que es una paz, como dijo en la última cena, no como la da el mundo. Rusia, por ejemplo, pensaba: invasión en Ucrania, una bota arriba de la cabeza del país invadido, ahora pedí la paz. No, la paz cristiana, el mismo Cristo, es una paz que supera las diferencias entre los hombres. El ganador, el perdedor, supera. Por eso la importancia del diálogo. Y ahí viene el segundo regalo, que parece mentira, paradójico o contradictorio el segundo regalo. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros recibimos una noticia inesperada, sorpresa, decimos casi en lenguaje coloquial: no lo puedo creer. No es que no lo crees, es que el estupor, la alegría, la mezcla de todo eso te hace dudar si esto que estoy viviendo es real o no. Y para bajarte, no de un ondazo, sino para bajarte a la realidad de las cosas, Jesús muestra no el carnet de identidad, no un nuevo milagro, no un nuevo discurso para que entiendan, sino sus manos y su costado. Qué cosa que Jesús resucitado, el signo claro que ha dado de su resurrección, no es otra cosa que sus propias heridas. ¿Qué quiso Jesús con esto? Que los apóstoles, sorprendidos ante lo que ven, no piensen que es un fantasma, un aparecido u otro, sino que es el mismo que ellos mismos de lejos han visto como castigaban, torturaban, coronaban de espinas, clavaban en la cruz, y el mismo que vieron morir, muriendo o muerto. Por eso en el cirio pascual se incorporan esos cirios que nos hacen recordar que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces ahí viene otro elemento que Jesús, por decirlo en esta analogía o comparación, pone en esta valija o mochila cristiana, que es la alegría. Los discípulos, dice el Evangelio, se llenaron de alegría. No es la alegría desbordante del triunfo de mi equipo, si bien es una alegría lícita, no es una alegría que pasa porque si mañana ya no soy el campeón de esto, del otro, me pongo triste.
no es una alegría, es una alegría serena, permanente, constante, aún en la tribulación. Es la alegría de comprobar que en mis propias heridas y miserias Dios las toca con su infinita misericordia. Y eso serena el alma, le saca brillo a esa paz y multiplica la alegría. Multiplicaste el gozo, decimos leyendo a Isaías en el tiempo de Navidad. Entonces, con esa alegría, ahí viene otro cuarto regalo o elemento o don que el Señor pone en nuestro equipaje cristiano: el envío. Jesús dice: yo también los envío a ustedes como el Padre me ha enviado a mí. No basta con el compartir. Es importante el compartir. Acá nos hemos reunido para compartir la palabra, la Eucaristía, el canto, la oración. Es necesario partir. Compartir es un impulso para partir. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿A dónde? Mi casa, mi trabajo, la escuela, el mundo, la ciudad. Y repito, el mundo. No hay límites. Si hubiera habido límites, no estaríamos hoy evangelizados por otros que han venido de lejos, con otros que no se han contentado con su pequeño círculo de confort. La misión. Y esa misión se hace un signo, porque no es una palabra, ahí Jesús ha hablado, pero de repente regala un signo que es el soplo. Reciban el Espíritu Santo. Al decirles esto, sopló y añadió: reciban el Espíritu Santo. El soplo es lo que más identifica al Espíritu Santo, además del fuego. Un fuego que no es rodeen ese fuego, así logran la unidad, sino un fuego que, como lenguas de fuego, valga la redundancia, sobre la cabeza de cada uno de ellos. La unidad del fuego no está en mirarse a la cara, sino en todos mirar el mismo destino, Dios. Cada uno con su estilo y su modo de ser. Los apóstoles, María, y dice los Hechos de los Apóstoles también algunas mujeres que acompañaban en la oración a los apóstoles. El soplo. El soplo significa no solo el envío, partir, sino de veras y efectivamente ir. Y dije compartir, partir e ir. Porque yo puedo partir y después darme una media vuelta y volver a casa. No, ir a ese destino. Y ahí el último, también como para cerrar esta valija como ejemplo, que el Señor regala, y es el más difícil, por eso lo dejo para el final. Después de decir reciban el Espíritu Santo, dice: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Por supuesto que hace relación y señala directamente el sacramento de la reconciliación, del perdón, de la penitencia, la confesión, como la llamamos. Y vamos ahí al confesionario para recibir el perdón sacramental. Pero a nadie se le escapa aquello que rezamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso no es una oración solo para los curas o quienes hablan, para todos. El Señor nos ha dado la posibilidad de perdonar y con esa posibilidad abrir infinitas puertas al hermano o a la hermana que me ha ofendido o que me ha podido ofender. Si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, dice el Evangelio, el Padre no los perdonará. No porque el Señor está haciendo pelito para la vieja si vos no lo das un contrato de trabajo, sino que yo mismo, no perdonando, bloqueo la capacidad de pedir perdón. En la vida, que ya a esta altura ya no es corta en uno, tampoco veo en ustedes, en la mayoría, uno ha aprendido que solo ha aprendido a perdonar cuando ha aprendido a pedir perdón. Es muy difícil que aquel que no pide perdón, perdone.
Por eso nos sorprende, y no estoy tirando cosas a los políticos, porque los políticos y en general dirigentes, y nos incluimos a veces, quien no sabe pedir perdón, no perdona. Y nos da esa sensación de que nadie tiene culpa de nada. Siempre, de vuelta, ¿quién tiene la culpa? Y es el discurso de él, de ella. Nunca somos todos inmaculados. Nos incluimos nosotros. Qué difícil a veces ver a un sacerdote, menos a un obispo, que digan, perdón, me equivoqué. Que el Señor, con este equipaje tan bello, místico, porque es místico, es espiritual, no se ve, nos acompañe para realmente poder vivir el compartir, el partir y efectivamente ir. Feliz día y, ¿por qué no?, feliz cumpleaños, Iglesia.